Bienvenido, bienvenida a Historia para Dormir, el podcast que combina lo mejor de los documentales históricos con un relato inmersivo relajante para regalarte una rutina que te ayudará a dormir profundamente. Es hora de relajarte y dormir. Recuerda activar el apagado automático en tu aplicación donde me escuchas. Después apaga la pantalla y con ella tus preocupaciones. Acurrúcate en tu cama, tápate bien. Siente la delicia de estar descansando por fin. Te lo mereces. No hay nada más que debas hacer hoy. Déjate llevar por el sonido de mi voz, pues viajaremos muy lejos en el tiempo, aunque no en espacio. Demos 2 respiraciones profundas. Inhala por la nariz, inflando tu estómago. Exhala suspirando por la boca. Otra vez. Inhala. Exhala. Cierra los ojos. Siente cómo cae la noche alrededor de ti con una oscuridad suave. El cielo de Mesoamérica se llena de puntos de luz y el aire huele a maíz nixtamalizado, copal y tierra húmeda. En patios con jacales de palma, el comal guarda el último calor del día. En los ríos cercanos, canoas amarradas golpean la orilla con un sonido apenas audible. Este episodio contará con calma y en orden la ruta de una mujer que hizo de la palabra un puente. La historia iniciará en la costa del sur de lo que hoy es México. Seguirá por tierras del altiplano y tocará aguas de una gran ciudad construida sobre lagos. Nuestra guía esta noche, y estamos en buenas manos, es una mujer a quienes algunos llamaban Doña Marina y otros, en castellano, llamaban Malinche, pero su nombre de verdad es Malintzin. Puedes pronunciarlo suave, Malintzin, con una caricia al final. Hay algo dulce en repetir su nombre, Malintzin, como una cuerda que al mecerse no golpea, solo vibra. El sonido se queda en la boca, breve y respetuoso. En náhuatl, tzin es un sufijo que se reserva para las personas a quienes se respeta. En los códices y crónicas, Malintzin aparece como intérprete y mediadora. Su papel consistió en ayudar a que personas de lenguas y costumbres diferentes pudieran entenderse sin levantar la voz. Esa tarea necesitó una mente aguda, un oído atento y las palabras precisas. Imagina un cielo amplio, bordado de estrellas, como cuentas finas sobre un manto oscuro. Debajo, una tierra viva, diversa, que respira con montañas altas y planicies cubiertas de milpas, ríos que serpentean entre ceibas y manglares, lagunas que reflejan lunas completas. Esa es la Mesoamérica de inicios del siglo XVI, un mosaico de pueblos, lenguas y mercados que laten como un solo corazón. El aire
trae aromas de maíz tostado, cacao molido y copal encendido. Sonidos de flautas de carrizo y de pasos sobre tierra pisonada. Todo ocurre a un ritmo medido, como el compás de tu propia respiración. Respira y piensa en las palabras. Esa magia que puede unir corazones o abrir brechas formidables. En su viaje de boca en boca, de lengua en lengua, la palabra es como un río que encuentra cauces nuevos sin perder su corriente. La historia de Malintzin es también la historia de la palabra que traduce, que tiende puentes, que baja el volumen de lo desconocido para hacerlo familiar. Cuando pienses en ella, imagina una mano que enciende una vela o que abre las cortinas para que entre la luz de la mañana. Ella no es la luz, pero sí es la mano que la deja iluminarnos. Frente a nosotros hay caminos que se entrecruzan, veredas en la costa húmeda, senderos que suben al altiplano entre magueyes y pirules, canoas que avanzan por aguas calmas. En algún punto de esos mapas, el nombre de Malintzin empezará a sonar con más fuerza, como campanillas movidas por una brisa constante. Antes de seguir, permite que tu respiración encuentre el balance, como el ritmo del río sobre las piedras. Entra y sale. Cada exhalación despeja espacio para las imágenes que vendrán. Piensa en una casa de paredes de barro y techos de palma, o en patios amplios donde se atienden fogones y se tiñen telas. Piensa en mercados alumbrados por la mañana, con mantas extendidas y voces que entonan precios y saludos. Piensa en el rumor de un río que trae noticias desde muy lejos. Esta es la textura cotidiana sobre la que se teje una vida, una trama de gestos, sabores, ritmos y pequeñas certezas. Allí la lengua es un instrumento afinado cada día. Se aprenden palabras como se aprende el paso exacto para cargar una vasija o acomodar el grano en la sombra, con paciencia, con oído, con cuidado. Malintzin llevaría consigo esa misma delicadeza cuando, tiempo después, su voz debió colocarse entre otras voces. Pero ahora detengámonos en el umbral, en la calma de lo previo, cuando el telar todavía sostiene hilos sueltos y el dibujo no se revela del todo. No hace falta correr hasta el final para entender el comienzo. Basta con escuchar el susurro de una historia que se prepara. Cada historia tiene un hilo conductor que la vuelve clara. Aquí ese hilo es la voz, una voz que no sube el volumen, que no interrumpe, que no busca imponerse. Una voz que escucha primero, calibra y luego acompaña. Esta voz, la de Malintzin, irá de un lado a otro con el cuidado de quien lleva agua en una vasija de barro. Paso firme, mirada atenta, corazón sereno. Si alguna palabra pesa demasiado, la pondremos en pausa. Si otra brilla en exceso, bajaremos su luz.
Malintzin nació, según coincidieron crónicas y estudios, en la región de Coatzacoalcos, un corredor comercial donde convivían el náhuatl y hablas mayas de la costa. En sus mercados se truecaban cacao, sal, algodón y cerámica. La vida cotidiana se movía con pasos conocidos: moler en metate, tender maíz a secar, encender el fogón con ocote, saludar con cortesía a quienes llegaban del río. Allí, en medio de ese intercambio, la lengua era la principal herramienta de trabajo. Malintzin, como otras niñas y niños, aprendió primero el náhuatl de la casa, luego el ritmo de las lenguas costeras, oídas en tratos y saludos de las personas adultas. Aprender una segunda lengua no requiere clases formales. Basta escuchar, repetir, corregir, observar y volver a intentar. En la costa cálida del sur, el río se abre camino entre manglares y bancos de arena, con un murmullo que parece memoria. A lo lejos, colinas suaves. Más cerca, veredas de tierra húmeda donde el sol de la mañana enciende brillos sobre hojas grandes y charcos que guardan cielos en miniatura. En esa geografía de agua y trópico, la vida cotidiana transcurría con un ritmo paciente. Canoas que llegaban al embarcadero, bultos de cacao, sal y algodón apilados con cuidado, voces que marcaban precios y saludos con una musicalidad antigua. La casa de Malintzin, quizá de muros de barro pulido y techo de palma, respiraba a través de un patio con sombra. A su alrededor se oían manos moliendo en metates, se hilaban fibras, se teñían telas con paciencia. Su infancia se tejía sobre gestos pequeños. Acomodaba vasijas, escuchaba a las personas mayores, aprendía las pausas que volvían comprensible una conversación. El mercado revelaba otra dimensión del mundo. Columnas de humo que decían que había tamales calientes, olor dulce de cacao, resinas y frutas recién abiertas. Por entre los puestos circulaban comerciantes de tierras vecinas, pochtecas con noticias de lugares donde el verde cambiaba de tono y las palabras cambiaban de cauce. En regiones fronterizas como esa, la mezcla de lenguas no era excepción sino paisaje. El comercio necesitaba puentes y las personas los construían con la boca. Se dijo que Malintzin fue niña de casa principal y que los hilos de su vida temprana se tensaron por circunstancias que reubicaron su destino. La memoria oral y las plumas del siglo XVI conservaron trazos. Pérdida temprana del padre, cambios en la parentela, un movimiento que terminó por situarla en ámbitos costeros donde el chontal maya tenía presencia. Malintzin era hija de una familia con cierto peso local. Cuando murió su padre, la casa de su infancia se volvió más grande de la cuenta y el patio hizo silencio. El metate siguió en su rincón. El comal guardó su tibieza, pero algo cambió de sitio por completo. Con el tiempo, la madre rehizo su vida y la balanza de los afectos, o tal vez de las conveniencias, se inclinó hacia un nuevo orden.
Entonces ocurrió lo que relató Bernal Díaz del Castillo sin adornos. Fue vendida a unos mercaderes de Xicalango y ellos, a su vez, la vendieron a otros de Potonchán. No hubo relámpagos ni quiebres visibles en el cielo, solo el vaivén de las canoas de la costa de Tabasco. Lo que le pasó a Malintzin no era fuera de lo común en ese tiempo. Se intercambiaban jovencitas con la misma facilidad con que circulaban el cacao y la sal. La niña pasó de una casa a otra, de un nombre dicho con cariño a otro dicho por extraños. Una puerta se cerraba detrás y otra se abría sin preguntar. Quedaban el rebozo doblado sobre el petate, las voces del mercado que se alejaban, la orilla del río cambiando de color con la tarde. Desde ahí el hilo de su vida siguió por rutas de agua. Lo que no registran los documentos son los nervios, el miedo, el corazón roto. Lo que sí existe en la memoria histórica es el modo en que aprendió a escuchar. En el tránsito forzado, el náhuatl siguió siendo casa. El maya de la costa entró por el oído como lluvia fina. Lo demás vendría después. Pero ese día primero, el de la pérdida y la venta, dejó una marca sobria, la certeza de que incluso cuando todo se mueve, la palabra puede ordenar el paso y señalar un rumbo. El aprendizaje de una segunda lengua llega a veces como llega la primera lluvia de la primavera, chispeando gota por gota. La exposición prolongada enseña sin manuales. Oído atento, repetición discreta, pequeñas victorias diarias al nombrar una herramienta o entender una indicación. No fue extraño que una joven con oído fino y necesidad de comunicarse absorbiera patrones, construyera equivalencias y distinguiera acentos. Con los años, el bilingüismo de Malintzin se volvió herramienta, en manos de quien contaba las palabras como si fueran semillas de cacao, podía convertirse en una gran destreza. Cuando nuevas palabras tocaron a la puerta, palabras de otro mar y otros vientos, encontraron un oído entrenado para construir puentes con hilo fino. Era un día decisivo de 1519. Al amanecer, la costa tabasqueña respiraba hondo. La humedad se posaba como un velo sobre los manglares, y el estero olía a sal y a hojas tiernas. En Potonchán las canoas rozaban el espejo del agua y los remos dibujaban círculos perezosos. Se percibían voces que iban y venían, y el llamado de quien vendía frutas cortadas. Aquel día, ese mismo horizonte, acostumbrado a mareas conocidas, miró siluetas nuevas más allá de la barra, maderas altas, velas que se inflaban como petates blancos en el viento. El agua de la orilla guardó silencio un momento, como si escuchara un idioma que todavía no entendía. El encuentro con los españoles se tejió con cuidado. Entre presentes y señales, la gente de la costa midió distancias y acomodó gestos de cortesía. Nadie quiso agitar el agua. Se ofrecieron alimentos: maíz cocido, tortillas calientes del comal, tamales y guajolote. Y también se entregaron personas, como era costumbre en la región. Entre ellas estuvo Malintzin.
traía el pulso del náhuatl aprendido desde la cuna y un oído ejercitado en la franja donde el maya costero era parte del aire. Y los españoles lo notaron. Poco después se realizó su bautismo. El agua tocó su frente y con ella le entregó un nombre, Marina. En su corazón, Malintzin no borró su identidad anterior, solo sumó una capa al tejido. Desde entonces, en los relatos aparecieron dos luces sobre la misma figura. Malintzin, el nombre que le dio su tierra, y Marina, el que la acompañó en su nueva etapa. Como en un telar de cintura, cada hilo tenso sostuvo a los demás, y el dibujo final dependió de ese tejido. En los días que siguieron, mientras las canoas traían recados desde la orilla y el ocote perfumaba los fogones, llegaron a oídos de Hernán Cortés comentarios sobre la joven, que Marina entendía con soltura el maya del litoral y respondía en su náhuatl de casa. A su lado estaba Jerónimo de Aguilar, el náufrago rescatado en Cozumel en 1519, cuya historia merece un episodio aparte. Aguilar había pasado años entre pueblos mayas desde su naufragio en 1511 y para entonces llevaba esa lengua hecha costumbre en la boca. Cortés vio un puente posible, mandó llamar a Marina y la pusieron a prueba con frases sencillas, saludos de mercado, nombres de camino y de comida. Jerónimo traducía del castellano al maya y Marina lo transmitía al náhuatl, ida y vuelta, sin tropiezos. La cadena sonó clara, como agua que encontró su cauce, y al ver esa certeza serena, Cortés decidió ponerla a trabajar junto a Aguilar, para que maya, náhuatl, castellano caminaran juntos con paso parejo, como dos canoas amarradas. La presencia de Malintzin se mostró importante, como la corriente debajo de la canoa. No se veía siempre, pero sostenía el viaje. Las frases cruzaban el estero llenas de atención. Se cuidaban matices y se buscaban equivalentes. No había prisa. Cada término se colocaba donde mejor encajaba. En esa disposición calma, la voz de Malintzin se volvió puente. Al paso del tiempo, Malintzin afiló su destreza. Día tras día el oído de la joven se ajustaba. Ciertas palabras en castellano, repetidas en audiencias y conversaciones públicas, dejaban de ser ruido ajeno y encontraban equivalentes en su memoria. La experiencia que recogieron los cronistas sugirió que en poco tiempo comprendió y habló directamente en castellano, lo suficiente para acortar la cadena de traducción y convertir la canoa doble en una sola embarcación segura. Aprendió no solo palabras, descubrió que también importaba hablar con calma, mirar con atención y sostener silencios que permitieran a la otra parte acomodar ideas. La delicadeza no fue adorno, sino método. Cuando dos mundos buscaron un punto de encuentro, el volumen bajo ayudó a distinguir intenciones. Así, la voz que de niña escuchó reverencias y mercados se transformó sin saberlo en un escalón para escenarios más amplios. Sus pasos siguientes la llevaron lejos de esas aguas, hacia caminos que ascendían entre magueyes y campos abiertos, hacia plazas donde las voces rebotaban en muros anchos
y los acuerdos se anunciaban en voz alta. Antes de partir, quizá Marina volteó la mirada para guardar en la mente la imagen de la orilla. Canoas ancladas, redes extendidas al sol, semillas secándose en petates, mujeres conversando junto a un fogón pequeño. Suspiró y dio el primer paso. La confianza nació despacio, como el fuego que se alimenta primero con ramitas delgadas y después acepta un tronco. Lo aprendido en la costa, la paciencia del río, la disciplina de los mercados, el bilingüismo cotidiano, le serviría como brújula. Desde esa orilla, el camino de Malintzin siguió hacia Zempoala, Tlaxcala y Cholula, y la memoria del manglar quedó flotando como un espejo pequeño que guardó reflejos de lo visto. El nombre Marina empezó a pegarse a mantas, listas y relatos. El nombre Malintzin, en cambio, siguió en boca de quienes conversaban con ella en su propio idioma. Lo que comenzó en Potonchán no fue solo una ruta geográfica, fue la prueba, ya visible, de que la palabra podía abrir caminos tan claros como los que dejaba la canoa al avanzar. La humedad del litoral quedaba atrás poco a poco y el aire se volvía más seco, transparente, con una luz que blanqueaba paredes de cal y hacía brillar los magueyes. Campos abiertos, parcelas ordenadas, árboles que ofrecían sombra, pueblos con plazas rectangulares donde el día comenzaba con el murmullo de los mercados. Las alianzas no nacían de un golpe, sino de una suma de gestos. Una jícara de cacao espumoso, una frase que reconocía la dignidad del otro. La palabra iba y venía con un pulso sereno. Había una cortesía que envolvía cada tramo como el rebozo que cubría a media tarde del viento fresco. Malintzin miraba, oía y acomodaba. Cuando un término castellano llegaba con filo, lo desbordaba en un cauce más llano del náhuatl. Cuando una duda del otro lado pedía claridad, ponía ejemplos cercanos al maíz, al agua, al metate. Traducir es artesanía, suavizar bordes, aceitar bisagras, alinear piezas. El trayecto continuó y el paisaje cambió de acentos. En la entrada al territorio tlaxcalteca, el aire olía a ocote y a tierra que se enfriaba rápido al caer la tarde. Los magueyes dibujaban filas perfectas, como si guardaran el camino. Las campanas de viento sonaban en los patios. En Tlaxcala el diálogo se hizo más denso. Las plazas recibieron comitivas y los saludos se extendieron con la cadencia de los protocolos aprendidos. Se habló de caminos, de vecindades, de rencillas antiguas que el tiempo no borraba del todo. Entre preguntas y respuestas, la voz de Malintzin sostuvo un equilibrio fino. Dejaba espacio para el orgullo local, recordaba equivalencias y amortiguaba choques de intención. Nada ocurrió de inmediato. La confianza se cultivó con los mismos tiempos que un huerto. A veces bastó una frase precisa para abrir una rendija por donde pasaba la luz. Otras se requirió un silencio oportuno. El acuerdo, cuando llegó, tuvo el sabor a tortilla, cálido, sencillo, suficiente. El camino llevó luego a Cholula,
ciudad de templos y patios con corredores largos. Allí la memoria de los relatos nos pide andar con prudencia. Existen versiones que no coinciden del todo, ecos que a veces se contradicen. Para este relato nocturno basta con decir que hubo conversaciones y expectativas, y que Malintzin estuvo allí, mediando con la misma atención que ya conocemos, orientando el sentido para que no se perdiera. La ciudad respiraba incienso. La luz caía oblicua sobre pisos de piedra. Las voces bajaban de volumen al atardecer. La trama de los hechos, tan discutida por cronistas, la podemos dejar envuelta en tierra suave, sin bordes ásperos. En el altiplano, las mañanas inundaban de frío las calles. Las montañas resguardaban la vista como guardianes antiguos. Se andaba entre chinampas y calzadas. Los remos cortaban los lagos con líneas rectas, y en el espejo del agua las nubes ensayaban coreografías lentas. La llegada a la gran ciudad se preparó desde días antes con conversaciones formales, presentes y visitas. No hubo estridencia, hubo protocolo. En cada paso, la voz de Malintzin sostenía un hilo invisible que mantenía unidas las orillas. A lo largo de ese ascenso, la presencia de la intérprete conservó un rasgo constante: la serenidad. Esa serenidad permitió que las palabras no tropezaran y que el sentido no se derramara. Así, las reuniones encontraron su cauce y las visitas tuvieron su protocolo. Alrededor de noviembre de 1519, la comitiva entró a México Tenochtitlan por la calzada de Iztapalapa. El lago parecía un espejo. Chinampas asomaban como tapetes sobre el agua y decenas de canoas cruzaban en silencio. Las calzadas avanzaban con puentes que se alzaban para dejar pasar el tráfico del lago. Al alba, el frío levantaba un vaho ligero que se deslizaba sobre los remos. Al mediodía, la luz caía vertical y hacía brillar muros, plazas y patios, donde las sombras se acomodaban en rectángulos perfectos. A la entrada, Moctezuma II salió con su séquito y se realizó el saludo ceremonial que Marina ya conocía. Palabras medidas, intercambio de collares, mantas finas y plumas, y un gesto de bienvenida que las crónicas recordaron con detalle. A un costado de Cortés, Malintzin sostuvo el intercambio. Puso en náhuatl los mensajes del castellano y devolvió en castellano las fórmulas de respeto, cuidando que cada sílaba llegara entera. Y por un momento, la ciudad de agua se volvió pura claridad. Después del encuentro, la comitiva fue conducida al palacio de Axayácatl, donde se instalaron los alojamientos y comenzaron las audiencias formales. Desde patios amplios, con pisos que devolvían un eco leve, Malintzin siguió mediando en visitas y recados. En los días siguientes se ordenaron recorridos y entrevistas. La ciudad mostró su ritmo: mercados que amanecían con el sol, calzadas que unían barrios como líneas sobre el agua, templos que marcaban la altura del paisaje. Malintzin fue conociendo la ciudad grande poco a poco. Los salones tenían pisos que devolvían el paso con un golpecito discreto.
Las paredes estaban cubiertas de pinturas que ordenaban genealogías y recuerdos. El aire olía a flores de temporada y a madera cuidada. Había días en que la ciudad era música, tambores lejanos, caracoles que llamaban, conversaciones que subían y bajaban como marea. Y había días en que bajaba un silencio distinto, como si el lago contuviera el aliento. Llegaban noticias desde diversos rumbos, y con ellas una inquietud que se instalaba sin estridencia. En medio de este viraje, la tarea de traducir requería mayor delicadeza. La palabra que antes bastaba pedía una vuelta más, un ejemplo que acercara, un gesto de cortesía que mantuviera el cauce abierto. En una noche de 1520, la lluvia cayó con fuerza sobre la ciudad de los lagos. Las calzadas se oscurecieron, los puentes se alzaron y en medio del agua hubo guerra. La comitiva se replegó por los pasos estrechos bajo combate y sufrió pérdidas en la salida nocturna. No hace falta nombrar más. El quiebre de los acuerdos ya había ocurrido y la ciudad quedó herida. Al amanecer, el valle despertó frío y silencioso. La paz se había roto y comenzó una etapa abierta de guerra. En ese cambio, la palabra se recogió. Malintzin ordenó mensajes breves, pidió auxilio, marcó rutas de encuentro y cuidó que las decisiones se entendieran sin confusión. Lo esencial fue proteger vidas y abrir camino hacia tierra firme. Con los días, la comitiva alcanzó Tlaxcala y se reorganizó. Se tejieron alianzas más firmes y se preparó el regreso al valle. En los patios se reunieron pertrechos y se trazaron planes para el asedio. La temporada siguiente trajo combates prolongados y negociaciones constantes, con la intérprete sosteniendo el hilo entre voces diferentes. En 1521, tras meses de sitio, México-Tenochtitlan cayó en agosto. La guerra terminó y el lago quedó quieto, reflejando un orden nuevo. La palabra cambió de tarea. De negociar pasa a consolar, de abrir a cerrar con dignidad. Lo que pudo decirse para evitar el desgaste ya se dijo. Lo que tocaba explicar se explicó. Ahora tocaba dar la cara a lo que sigue, con la serenidad de quien ha cumplido con su oficio hasta el último tramo. La ciudad, cansada y alerta, recibió esa hora como se recibe la llegada del invierno, con respeto y con la mirada puesta en el futuro inmediato. Tras la caída de México-Tenochtitlan, el valle se reorganizó con rapidez. Malintzin continuó su oficio en esta nueva etapa. Situémonos ahí a su lado. La palabra cruza patios, sube a corredores, se proyecta sobre agua quieta. Hay parlamentos en orillas, conversaciones desde embarcaciones, anuncios que piden ser oídos con atención. La intérprete perfilaba cada mensaje de modo que no se perdiera en el viento del lago. A veces los remos marcan el compás, a veces el crujir de la madera. Para Malintzin, el náhuatl sigue siendo casa, y el castellano visita frecuente que ya conoce el camino a la cocina. En 1522 nació Martín, hijo de Malintzin, reconocido por Hernán Cortés. Los testimonios mencionaron al niño en la casa del capitán y más tarde en registros donde se hablaba de su crianza.
En 1524, Cortés decidió marchar al sureste hacia las Cibueras, Honduras. La expedición se organizó con barcos, canoas, cargadores y guías. A Malintzin se le solicitó u ordenó, nadie lo puede asegurar, formar parte del grupo. Su tarea sería la misma que ya conocía: traducir con precisión, pedir apoyo cuando era necesario y evitar malentendidos con autoridades locales. La expedición a las Cibueras se preparó como quien alista un viaje largo. Cuerdas revisadas, tablones probados, cargas medidas con paciencia. La mañana en que partieron olía a ocote recién encendido, a maíz tostado y a tierra mojada. En los jacales, sobre el comal, se calentaron tortillas y se envolvieron en servilletas bordadas para el viaje. El camino mezcló tramos por agua y por tierra. Hubo ríos anchos, zonas de selva y estancias donde se pidieron alimentos y descanso. La comitiva avanzó por etapas, con paradas para reparar embarcaciones, contar provisiones y ordenar la marcha. En la región del Coatzacoalcos, los cronistas registraron un reencuentro. Bernal Díaz del Castillo narró que Malintzin se volvió a ver con su madre y su padrastro. Según su relato, hablaron con calma, y ella los perdonó por haberla vendido en su niñez. No se anotaron frases textuales ni detalles largos, solo la idea principal. Hubo reconocimiento y paz, y cada quien siguió su camino. La escena quedó como un punto claro en medio del viaje. El camino hacia el trópico abre un abanico de verdes. Las veredas atraviesan ceibas que tocan el cielo, iguanas inmóviles sobre piedras calientitas, riachuelos que cruzan como venas plateadas. A ratos la humedad parece mecer el aire. Un viento templado limpia la frente y deja brillos en la piel. La comitiva avanza con un ritmo de marea, concentrada, constante. El paisaje ofrece sonidos de hojas que se rozan, de pájaros que avisan desde ramas altas, de lluvia que se acerca con un rumor suave antes de caer. En esa música vegetal, la palabra vuelve a ser brújula. La expedición continuó hacia el sur y oriente. Malintzin tradujo en pueblos mayas del litoral y en lugares donde se hablaba náhuatl u otras variantes. Cuando hizo falta, explicó por qué llegaban, qué se pedía y qué se ofrecía. Sus intervenciones ayudaron a conseguir barcas, acompañamientos y guías, y a que los mensajes y recados llegaran completos. El objetivo era avanzar sin choques innecesarios y con acuerdos básicos en cada región. El viaje continuó. Los ríos se volvieron más anchos, la vegetación más apretada. En el cielo las nubes engordaban y encogían con velocidad, como si respiraran. La expedición encontró vados, sorteó lodazales, eligió el borde seco de un claro para pasar la noche. Las fogatas chisporroteaban, soltaban humo que huele a madera dulce. El calor se repartía en silencio. En esas veladas la conversación bajaba a cosas cercanas: comida, caminos, la familia que esperaba en otra parte. Se hablaba de hijos que crecían como milpas bien cuidadas, de sus nombres que habían sido escogidos con cariño. Entre murmullos, la figura de Martín,
nacido años antes, aparece como presencia cálida. Un niño que recibía el arrullo de 3 lenguas. Hay quien afirma que la voz que traduce para salones y patios también sabe cantarle bajito a una cuna. La marcha, con sus idas y regresos, dejaba también momentos de quietud que parecían suspendidos. En esas tardes la luz caía a través de hojas grandes y formaba retículas sobre el suelo. Se secaban sandalias al sol, se reparaba una cuerda, se arreglaba una jícara rota con paciencia de artesano. La vida, incluso en expedición, guardaba sus rituales. Moler en metate, repartir frijol, soplar al fuego para que agarre con ganas. La voz que traduce se aquieta, repasa mentalmente fórmulas de saludo, giros eficaces, ejemplos que han resultado claros. Tal vez una palabra nueva del castellano se quedaba dando vueltas en su mente, como semilla en una olla. Se guardaba para el momento justo. Entre 1525 y 1526, el grupo regresó hacia el altiplano. El movimiento de vuelta incluyó nuevas paradas y trámites. Uno de ellos selló el futuro de Marina. Los registros señalan que contrajo matrimonio con el conquistador Juan Jaramillo. La tradición ubica la boda en Orizaba, con testigos y costumbres de la época. No quedaron descripciones extensas de la ceremonia. Bernal Díaz del Castillo escribió lo siguiente: y en aquella sazón y viaje se casó con ella un hidalgo que se decía Juan Jaramillo, en un pueblo que se decía Orizaba, delante de ciertos testigos. Y posteriormente continúa su relato. Y la doña Marina tenía mucho ser, y mandaba absolutamente entre los indios de toda la Nueva España. Al regresar del sureste, el altiplano la recibió con cielo despejado que estira las sombras sobre las plazas. La vida volvió a sus patios, a su comida conocida, a sus mercados, a sus metates. A partir de entonces, la casa fue el centro de las tareas de Marina. Cocina, compras, encargos, visitas y cuidados. En la cocina, el comal convive con cazuelas de barro y ollas que conservan el sabor. Sobre un madero, jícaras limpias, cucharas de mezquite, un guaje con agua fresca. Fuera, en el patio, un tendedero con rebozos que se secan y un rincón donde las hierbas aromáticas crecen sin prisa. Epazote, hierbabuena, hoja santa. La casa se llenó de sonidos domésticos, cucharas que chocaban con casos, pasos pequeños que se acercaban buscando apapacho y se alejaban para volver al juego, una risa breve, un bostezo. El calendario avanzó y con él cambiaron los vientos. El mundo, que hace poco fue campaña y río, se vuelve de nuevo hogar. En esta etapa, su oficio de intérprete se mantuvo como habilidad más que como cargo formal. Cuando un vecino pidió ayuda para que un mensaje no se torciera, intervino. Cuando una familia necesitó explicar un asunto legal ante un escribano, acompañó y aclaró nombres y datos. La fama de su precisión y su tono, ni duro ni confuso, la precedió en varios recados. Hacia el final de esa década, las pinceladas que la historia nos dejó sobre Malintzin se volvieron más delgadas. Muchas historias familiares quedaron en memoria oral
y los papeles conservados se concentraron en cambios de propiedad, testimonios de terceros y menciones breves de su hija María y de su esposo Juan Jaramillo. Queda, sin embargo, un perfil nítido, una mujer que aprendió a mover el mundo con voz baja y que al cerrar cada jornada encontraba en la casa el compás para volver a empezar. Buena parte de la historiografía sitúa su fallecimiento alrededor de 1529, sin un documento único que lo pruebe de manera indiscutible, pero con coincidencia entre autores y cronistas. Malintzin sostuvo con su vida una identidad hecha de capas. El nombre de cuna con su reverencial tzin, que regresa a la boca como una plegaria breve. Es una forma de reconocer su estatura sin necesidad de tronos. No es estridencia, es cortesía, como las palabras de la mujer misma a quien nombra. Con él se mezcla el nombre católico de Doña Marina y después los apellidos que los papeles le fijaron encima. La persona que habita todos esos nombres mantiene un eje, la convicción de que la palabra, bien puesta, da abrigo. Esa certeza se comparte como quien pasa una jícara de agua fresca, con naturalidad, sin discurso, dejando que el gesto diga lo principal. En el fluir de los años, el nombre convivió con la forma castellana Malinche, que se pegó a crónicas, a pinturas y a relatos de sobremesa. Los tres nombres se miran y no se excluyen. Uno remite al origen, otro al bautismo, otro a la manera en que la boca castellana acomodó fonemas desconocidos. Las capas no se rompen, se suman. En la iconografía antigua, la figura aparece con un gesto que se repite. La boca abierta en el acto de hablar y los glifos de la palabra saliendo como pequeñas volutas. A veces se le retrata a un costado de un líder, a veces en primer plano, a veces elevada sobre una terraza para que la voz llegue más lejos. En cada escena se afirma el mismo oficio: mediar, traducir, ordenar. La palabra, esa herramienta cotidiana, la Malinche la convirtió en un instrumento de alcance insólito. En la capa de los símbolos, el tiempo añadió relatos que se despegan de la historia registrada y vuelan solos, impulsados por la imaginación. Se propuso verla como origen de la mezcla de dos mundos. Se discutió su supuesta traición. Se levantaron argumentos para defenderla o condenarla, como si el destino individual de una sola mujer pudiera responder por siglos completos de historia. La historia hace eso a veces. Necesita figuras donde depositar preguntas que no caben en un solo nombre. En ese ir y venir, el término malinchismo apareció, ya en épocas modernas, para señalar la inclinación por lo extranjero, y se pegó a la figura como etiqueta de fábrica. La diferencia entre persona y símbolo ayuda a que la mirada descanse. Una cosa es la vida de la persona, otra cosa son los usos que se hacen de su nombre. En plazas y museos, la imagen de la intérprete acompañó explicaciones sobre códices, lienzos y crónicas. En los hogares, su nombre asomó de tanto en tanto en charlas cotidianas. Cada quien tomó del eco de la historia lo que necesitaba. Un ejemplo de inteligencia práctica, una advertencia contra simplificaciones, una excusa para discutir identidad.
El símbolo se volvió campo de juego y al mismo tiempo lugar de descanso. Se puede mirar también el legado como una técnica que se hereda. En barrios y oficinas, en mercados y juzgados, ha habido quien funge de intérprete sin que nadie le extienda diploma. Personas que inclinan el oído en la dirección correcta, que bajan el volumen cuando conviene, que buscan ejemplos cercanos al maíz, al agua, a la casa, para que las ideas se entiendan sin empujar. Ese modo de estar, ser puente, no vive en los libros únicamente. Corre por la vida diaria como un arroyo que no hace ruido, pero riega. Tal vez por eso la figura de Malintzin no se agota, porque su valor no está en una sola anécdota, sino en una destreza que poseen pocos, aplicable a cualquier época. Antes de cerrar esta travesía, te invito a imaginar un paisaje. Un río que avanza como si recordara, chinampas quietas bajo el cielo alto, una plaza donde al amanecer se extienden mantas para vender lo que las manos trabajaron el día anterior. Donde haya intercambio, habrá necesidad de puentes. Donde existan orillas, alguien tenderá una tabla y pedirá paso con educación. En la historia contada despacio, Malintzin guarda ese lugar como gesto vivo. Colocar la palabra en el sitio exacto para que nada se rompa. Imagina cómo la noche gana terreno con suavidad sobre el Valle de México. Los sonidos de la casa se aquietan. Un sartén que se acomoda, un trapo que cuelga, un guajolote que encuentra su rincón. En el patio, un muñeco de madera queda olvidado por las pequeñas manos que lo cargaron todo el día. La última brasa se apaga y deja un punto rojo que late un par de veces antes de desaparecer. Queda un silencio amable entre sus habitantes, de esos que no pesan. En ese silencio, la memoria hace su trazo final. Una mujer a quien se llamó de varias maneras, que habló 3 lenguas y eligió el tono bajo para sostener mundos. Su recuerdo se queda en el aire, como el aroma tenue de la canela después de preparar atole. Y con ese aroma, la historia cierra el telón y nos invita a soñar con aquel mundo. Te invito a guardar la historia de Malintzin en un rincón de tus pensamientos. Tal vez vuelva a ti cuando escuches 2 lenguas encontrarse con respeto, cuando el olor a cempasúchil y copal te llegue sin aviso, cuando veas una trajinera cortar el agua quieta de Xochimilco o una calzada recta perderse hacia el horizonte. Y entonces recordarás que en el Valle de los Lagos una voz tendió puentes entre casas distintas, no para ser juzgada, sino para recordarnos que las palabras bien puestas pueden dar cobijo en una vida de otro modo intimidante, como un techo en la lluvia. Gracias por acompañarme en el relato de esta noche. Y si sueñas, sueña con chinampas que despiertan al alba, con ríos que conocen su cauce y con voces que se extienden sin herirse.
Duerme bien, sueña profundo. Nos escuchamos pronto.